¿Cómo están todos? Buenos días. Continuamos con la parte de ciclos biogeoquímicos. Chicos, recuerden que la clase pasada vimos cuáles son estos y vimos que es un reflejo de el flujo de materia y de energía a través de los ecosistemas. Hoy en particular vamos a ver el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Vamos a comenzar con este pequeño video que son las generalidades precisamente del ciclo. Bueno, lo que hace este ciclo es describir cuál es el circuito del agua en el planeta, porque esta va cambiando su estado entre el líquido, el sólido y el gaseoso durante todas las etapas del ciclo. Y estos procesos pues varía el tiempo en el que ocurren. El sol es el que inicia el ciclo, o podríamos decir que inicia el ciclo porque calienta el agua. Entonces, a través de esto, el agua se evapora, se condensa en la atmósfera y después se precipita para infiltrarse en el subsuelo o depositarse en la superficie. Vamos a ver los procesos más importantes del ciclo. Empezamos con la precipitación. Esta consiste en que el vapor de agua condensado cae en la superficie de la Tierra y la mayor parte se produce como lluvia, como nieve, como granizo, como niebla, el agua nieve y también los copos de nieve. Después tenemos a la escorrentía. Estas son las rutas por las cuales el agua se mueve a través de la Tierra e incluye tanto la superficial como la escorrentía a través de los canales. Entonces se puede evaporar, se puede almacenar en lagos, por ejemplo, en otros cuerpos de agua, o puede ser extraída para actividades como la agricultura. La infiltración es el agua de la superficie de la Tierra que penetra el suelo. Y esta forma parte de la humedad del suelo o del agua subterránea. Interceptación de dosel. Esta es la precipitación, que interceptan el follaje y las copas de los árboles y que se evapora precisamente a través de este proceso en el que vuelve a la atmósfera de la Tierra. Es decir, cambia su estado de líquido a gas. Y su fuente de energía para que se convierta en vapor, pues es la radiación solar. Después, el flujo subterráneo es la circulación del agua por el subsuelo y los acuíferos, que puede filtrarse hacia los océanos. Y por último, sublimación. Este es el cambio del estado directo desde agua sólida, nieve o hielo, a vapor. Perdón, faltaba la advección. Este es el movimiento del agua en estado sólido, líquido o gaseoso por la atmósfera. Sin esto, el agua que se evapora sobre los océanos no se podría precipitar, sobre los océanos. Y después la condensación, que es la transformación del vapor de agua en gotas de agua líquida en el aire. Entonces, estos procesos son todos los que conforman el ciclo hidrológico y como ustedes saben, es de suma importancia para la vida humana y su interrupción puede romper
el equilibrio de los ecosistemas, por ejemplo, y como tal impactar en la vida humana. Y precisamente la segunda parte del video les voy a hablar de esos impactos de la actividad humana sobre el ciclo del agua. Por ejemplo, la siembra de cultivos, ¿de qué manera creen que impacte? La agricultura es considerada la mayor fuente de contaminación de suelos y de aguas en el medio rural. Y esto es porque mediante las escorrentías y su infiltración al subsuelo, los agroquímicos que se usan en esta actividad económica causan contaminación. Es decir, nosotros llevamos partículas que no son propias del suelo ni del agua a través de esta actividad económica, como pueden ser los herbicidas, los plaguicidas o los pesticidas, y los cuales ocasionan, por ejemplo, eh, los fertilizantes que se usan en la agricultura tienen muchos elementos químicos. Uno de ellos es el fósforo. Eh, el nitrógeno, por ejemplo, cuando se usan en demasía, se filtran al agua y entonces llegan a los cuerpos de agua, por ejemplo, un lago, un río. Lo que ocasiona es que en el agua entonces haya excedente de nutrimentos. Y entonces las especies, como por ejemplo algas, empiezan a reproducir de manera no controlada, lo cual puede provocar que su crecimiento impida el paso de luz hacia el cuerpo de agua y entonces las especies que habitaban ahí pues desaparezcan o mueran como tal. Otra fuente de contaminación es el desarrollo pecuario. ¿Por qué? Porque el vertimiento de excretas, todos los residuos que se generan eh, y que son, por ejemplo, resultantes de algunos procesos de elaboración de los alimentos, para el ganado también pasen al agua y entonces provoquen también contaminación. Bueno, como ustedes saben, la explotación de bosques madereros y tala inmoderada, recientemente vimos el tema de ecosistemas y si se acuerdan cuando vimos bosque templado, bosque nublado, vimos que uno de los aportes de estos ecosistemas es que contribuyen al a la recarga de los mantos acuíferos. ¿Qué hacemos, ¿qué hacemos al talar un bosque? Bueno, pues limitamos precisamente esa recarga de los mantos acuíferos y de esa manera interrumpimos el ciclo del agua. Uno más es la descarga de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica. Esto va de la mano con el primero que les comentaba de siembra de cultivos. Como en este caso, como se descarga materia orgánica, para su descomposición se requiere del empleo del oxígeno que hay en el agua, el que está disuelto. Entonces, ¿qué pasa? Como se consume este oxígeno por estos procesos de descomposición, entonces el que se encontraba disuelto en el agua, pues desaparece. Se generan condiciones anaerobias y entonces esto influye sobre la calidad del agua y lo que necesitan las especies para sobrevivir, las especies que había en ella. Y otro más, pues, es la descarga como tal de aguas residuales con tóxicos de origen industrial. Como tal, ustedes saben que hay sustancias tóxicas que provienen de estas descargas, como metales pesados, por ejemplo. Pero además, pues, limitan la penetración de la luz y entonces, otra vez encaminado a lo anterior, relacionado con lo anterior también, pues reducen los niveles de oxígeno disuelto. Esto sería todo en cuanto al ciclo del agua. Hay más, por supuesto, pero bueno, esta es una muy breve exposición sobre el tema. En su libro estamos en la página 73
Y vamos a contestar, por favor, las siguientes preguntas, como su actividad para esta clase. Una de ellas es, si ustedes consideran que el ciclo del agua sea independiente de los seres vivos. Hay que leer, por favor, la página 73 para contestarla. Me tendrían que contestar sí o no y por qué. ¿Y cómo afectaría a los seres humanos si se interrumpe el ciclo del agua? Me envían, por favor, la evidencia al correo. Si tienen alguna duda, igualmente me la pueden enviar. Sería todo entonces por esta clase. Perdón, sería todo por esta clase. Que tengan muy buen día. Hasta luego.